Bueno, en este vídeo vamos a estudiar propiedades de los números reales. Son diferentes propiedades. Vamos a estudiar específicamente 8. Yo diría que las principales. Comenzamos con la propiedad conmutativa. Aquí hay dos. Tenemos la propiedad conmutativa de la suma y la propiedad conmutativa de la multiplicación. La propiedad conmutativa, conmutar significa intercambiar, así que lo que significa es que podemos cambiar el orden de los sumandos o el orden de los factores y tenemos lo mismo. Es decir, vamos a suponer, ¿verdad?, que tenemos que A y B pertenecen a los números reales. Pues la propiedad conmutativa de la suma diría que podemos intercambiar el orden de los sumandos, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, A más B, pues eso equivale a lo mismo que B más A, ¿verdad? Por ejemplo, negativo 5 más 8, pues es lo mismo que 8 más negativo 5. Eso es lo que significa. Y en la multiplicación, pues algo similar, ¿verdad? Diría que A por B es lo mismo, es igual a B por A. Podemos cambiar el orden de los factores y no altera el producto. ¿Verdad? Por ejemplo, 2 multiplicado por 9 es igual a 9 multiplicado por 2, como ejemplo. Esa es la propiedad conmutativa. Entonces tenemos la propiedad asociativa, que pues también es la propiedad asociativa de la suma y la propiedad asociativa de la multiplicación. Nuevamente, pues tenemos que, si tenemos dos números A y B, ¿verdad? Esas letras pues representan números reales. Entonces la propiedad asociativa lo que quiere decir es que se puede asociar en diferente orden y el resultado es el mismo, ¿verdad? En este caso pues diríamos de la suma, ¿verdad? Diríamos, por ejemplo, A más B más C, que lo que quiere decir es que estamos sumando esos tres números A, B y, bueno, aquí debo entonces incluir también el C. Si yo sumo tres números A, B y C, puedo sumar primero B más C y luego A más el resultado de B más C, o puedo sumar A más B primero y luego sumar C y el resultado me va a dar el mismo. ¿Ok? El resultado me va a dar el mismo. Ahí podemos, bueno, igual, ¿verdad? 2 más 5 más 7 es lo mismo. En este caso diríamos 2 más 12, que es 14. O podemos decir 2 más 5 primero, que es 7 más 7, 14. ¿Ok? Eso es lo que significa en la multiplicación, pues bastante similar. A por B por C es lo mismo que A por B por C. Es decir, multiplicamos primero B por C y lo multiplicamos A, o A por B y luego le multiplicamos a C. No importa, es lo mismo. Por ejemplo, si decimos 5 por 2 por 4, ¿verdad? Que es lo mismo que 5 por 8, que es 40. Es lo mismo que decir 5 por 2 por 4, que es 10 por 4, 40. ¿Bien? Ahí ya tenemos entonces la propiedad conmutativa primero de la suma y de la multiplicación, ahora la propiedad asociativa de la suma y la multiplicación. Ahí tenemos ya esas cuatro. Tenemos entonces la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, vamos a decir de nuevo que tenemos los números A, B y C pertenecientes a los reales. Pues plantea que si yo tengo, por ejemplo, aquí hay una combinación de la suma y la multiplicación. Tengo A multiplicado por la suma B más C, que eso es equivalente a decir, es lo mismo que decir A por B
más A por C. ¿Ok? Como por tomar un ejemplo, ¿verdad? Con números concretos. Si yo tengo 2 multiplicado por 5 más 3, que de hecho esto sería, bueno, unas operaciones, ¿verdad? Hago primero esto, 2 por 8, que es 16. Pues la propiedad distributiva dice que esto es lo mismo que 2 por 5 más 2 por 3. 2 por 5 es 10, más 2 por 3 es 6, pues serían 16, que es lo mismo que 2 por 8, que es 16. ¿Está bien? Eso es lo que es la propiedad distributiva. Entonces nos queda, aquí ya era la quinta, pues sexta y séptima las tenemos por aquí. Otra propiedad es que existe una identidad en la suma y que existe una identidad en la multiplicación, ¿verdad? La identidad en la suma es 0, lo que significa es que cuando usted suma 0, el resultado queda idéntico, no cambia, ¿verdad? Aquí diríamos, vamos a decir, si yo tengo A más 0, eso es igual a A, no cambió, no hizo nada. En la identidad en la suma, en la identidad en la multiplicación, bueno, diría que es el 1, la identidad en la multiplicación, porque cuando yo multiplico algún número, cualquier número real, por 1, se queda el mismo número. ¿Ok? Y finalmente, en este vídeo, ¿verdad? Vamos a ver la propiedad del 0 en la multiplicación. Por supuesto, el 0 es la identidad en la suma, pero en la multiplicación no. La propiedad del 0 en la multiplicación diría, así que es un número real. Cuando usted multiplica cualquier número real por 0, eso le da 0. ¿Ok? Si usted multiplica 5 por 0, le da 0. Negativo 8 por 0, le da 0. No importa el número real que multiplique por 0, eso le da 0. Bueno, pues hasta aquí en este vídeo. Espero que esto les haya ayudado en cuanto a las propiedades de los números reales. Y los invito a visitar mi página de YouTube. Donde están viendo esto, a suscribirse si así lo desean.